así que lo hago y lo reviso. Ya. La clase pasada conocimos un nuevo tipo de función, que eran las funciones vectoriales. Hoy día revisamos también cómo se graficaban las funciones vectoriales y cómo se calculaba el dominio de una función vectorial. Hoy vamos a revisar límite y continuidad de las funciones vectoriales. Entonces, CAF, la definición del límite. CAF, una función definida en un intervalo abierto I, que está contenido en R. Y CAT sub 0, un punto de I o un punto de la frontera de I. Se dice que el límite de la función f, cuando t tiende a t sub 0, es L. ¿Recuerdan por qué la f está en negrita? ¿Qué representaba que la f estuviera en negrita en estas presentaciones? ¿Qué representa? Es en función de un vector, ¿no? Que es un vector, ¿sí? Acuérdense que f es una función vectorial, porque f va de R a Rn, entonces es una función vectorial. Si cualquier epsilon mayor a 0, ¿ya? Si dado cualquier epsilon mayor a 0 existe un lambda, tal que pasa lo siguiente. Esta es la definición formal del límite, pero nosotros no vamos a usar en general la definición formal, pero siempre está bueno saberlo. Mauricio, partí con eso diciendo que no he tenido tiempo de revisar los resultados de la encuesta, los voy a revisar y les voy a avisar en el receso para que la próxima, volviendo al receso, partamos con ya el horario definitivo del curso. Pero el otro día estaba pensando que puedo cambiar esta clase a laboratorio, y el laboratorio cambiarlo hasta ahora, y así también podría ser una forma. Lo voy a pensar, voy a revisar bien. Ya, perfecto. Como les decía, no vamos a usar generalmente la definición del límite, pero vamos a revisar más bien este teorema. Este teorema indica que el límite de una función vectorial, es decir, que este límite es lo mismo que resolver estos límites de acá. ¿Qué era f sub i? ¿Qué es f sub i? Esa f que tiene una i pequeñita abajo. Era como una parte de la coordenada. Una función coordenada, ¿cierto? Es decir, para calcular el límite de una función vectorial, basta que yo calcule el límite de cada una de sus funciones coordenadas. Y el límite de las funciones coordenadas es el mismo límite que ustedes aprendieron en cálculo o en Mate 1. No sé en qué curso. ¿Ya? Mate 1 o cálculo diferencial. ¿Qué cosa? Límite, ¿cuándo lo ven? En diferencia. En diferencial, gracias. Entonces, finalmente, calcular el límite de una función vectorial es lo mismo que calcular el límite de cada una de sus funciones coordenadas. Es decir, acá me va a quedar el límite de todo esto. Recuerden que I tongo, J tongo y K tongo son vectores. Me va a quedar el límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado más 1. Ese límite no se indefine, así que es 2. Luego, el límite cuando t tiende a 1 de 2t, que también es 2. Y finalmente el límite cuando t tiende a 1 de t, que es 1. Entonces, este límite va a ser 2,2,1. ¿Sí? Porque es el límite de cada una de sus funciones coordenadas. Es lo mismo que haber escrito, ¿ya? Que este límite es igual al límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado más 1 y tongo, lo voy a escribir abajo mejor, porque no me va a alcanzar. Esto es lo mismo que haber escrito igual al límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado más 1 y tongo
más el límite cuando t tiende a 1 de 2t j más el límite cuando t tiende a 1 de t k. Y eso es lo mismo que 2 y tongo más 2 j tongo más 1 k tongo, que es lo mismo que 2,2,1. ¿Ya? Así que calcular el límite de una función vectorial es exactamente lo mismo que calcular el límite de cada una de sus funciones coordenadas. Entonces yo calculo el límite de cada una de sus funciones coordenadas y tengo el límite de una función vectorial. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿podría dejar copiar un poquito? Obvio. Por favor. Perdón. Me avisa Iván, eso sí, cuando estén listas. Le voy a sacar una foto mejor, profe. Ahí No, sí. tranqui, tranqui. Escríbela porque esa foto jamás va a pasar a tu cuaderno. Profe, créame que yo sí las paso. Yo me vuelvo a ver hasta su clase 2 veces, Ya, solamente para mis apuntes. ya, vamos, Vané. Cópiala nomás, tengo tiempo. ¿Dudas? Entonces, acá van a tener que recordar todo lo de límites. Estos límites que puse acá eran súper sencillos, pero en general ustedes tienen que recordar toda la parte de límites para poder resolver estos límites. ¿Ya? Denme un minuto. Ya. Súper. Ya, profe, ahora sí. Ya. Gracias. Y la continuidad es el mismo concepto de siempre. Ustedes saben que el concepto de continuidad es local. Una función es continua en un punto. Y si la función es continua en todos los puntos del dominio, entonces uno dice que la función es continua. La continuidad es calcular el límite en el punto que yo podría pensar que no es continua, y ese límite tiene que coincidir con la función evaluada en el punto. Una función se dice continua si es continua en todo el intervalo. Entonces, nuevamente, para que la función sea continua tienen que pasar dos cosas. Primero, ese límite tiene que existir, porque si el límite no existe, entonces la función no va a poder ser continua. Y segundo, el límite tiene que coincidir con la función evaluada en el punto que estoy pensando que es discontinua. El teorema dice que una función vectorial es continua si y solo si todas sus funciones coordenadas son continuas. Entonces, nuevamente, al igual que los límites, la continuidad ya depende de las funciones coordenadas. Si todas las funciones coordenadas son continuas, la función f es continua. ¿Ya? Ejemplo, determine si las siguientes funciones son continuas en el punto que se indica. Tengo que hacer primero la continuidad en t igual 1. Yo voy a hacer esa y ustedes van a hacer la que sigue. Entonces, solución. Le voy a poner a este 1 y 2. ¿Sí?
Entonces, primero, voy a calcular el límite cuando t tienda a ¿cuánto? A 1. A 1, porque en ese punto se me pide calcular si es continua. Entonces, el límite cuando t tiende a 1 de f de t. Eso es lo mismo que el límite cuando t tiende a 1 de t al cubo más 1 y tongo más el límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado menos 2t j tongo. Por lo tanto, esto es lo mismo que 2 y tongo menos j tongo. 1 menos 2. J tongo. ¿Ya? Segundo, voy a calcular la función evaluada en ¿cuánto? ¿En qué punto tengo que evaluar la función, Fabián Urra? ¿Vale? Estamos hablando de la primera todavía, ¿cierto? Y todavía la primera. En 1. En 1, ¿cierto? Ah, ya sé por qué te confundiste. Voy a... Este es el primer paso. Y este es el segundo paso para ver si eso es continuo. F evaluado en 1 es 1 al cubo más 1 y tongo más 1 al cuadrado menos 2 por 1 j tongo, que es lo mismo que 2 y tongo menos j tongo. Entonces, F es continua en t igual 1. ¿Por qué es continua? Porque esto coincide con esto, son iguales. Así que al coincidir, la función es continua. Y con eso termino el ejercicio 1. Para hacer el ejercicio 2, ¿qué debo hacer? Exactamente lo mismo. Entonces, para el ejercicio 2, tenemos que, primer paso. ¿Cuál es el primer paso, Diego? Dale, Diego Salvatierra o el Curimán, cualquiera de los dos. Vi que el Diego Salvatierra activa el micrófono. Ya, Vane, ¿cuál es el primer paso entonces? Profe, en realidad venía a hacerle una pregunta. Dime. En el caso de que no nos dieran el punto y nos pidieran hallar en realidad el punto en el que es continuo, ¿cómo sería? Yo voy a hacer uno que hay en la guía y unos ejercicios como el que me están mencionando. Ah, ya, dale. Voy a hacer el 2 y voy a sacar un ejercicio de la guía. Entonces, en este caso, Diego Curimán, tengo que calcular el límite cuando t tiende a 0 de la función g de t. Y eso es el límite, pero cuando t tiende a 0, tengo que usar esta parte de la función. Así que es el límite cuando t tiende a 0 de t y tongo, más el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado j tongo, más el límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido en t catongo. El primer límite no tengo problema y es 0 y tongo, en el segundo tampoco y es 0 j tongo. Pero para el tercer límite sí tengo problemas porque si yo reemplazo el 0 me da 0 partido en 0. ¿Qué hago con los límites que son 0 partido en 0 o infinito partido en infinito? ¿Cómo se resuelven ese tipo de límites? Con L'Hopital. Con L'Hopital. Entonces voy a derivar arriba. La derivada del seno es coseno menos coseno, ¿no? No, coseno no. ¿Ya? Y la derivada de t es 1, catongo. Y ahora reemplazo, entonces me da 0 y tongo más 0 j tongo, y coseno de 0 es 1, así que queda 1 catongo. Perfecto. Segundo paso, tengo que calcular la función evaluada en 0. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0, Fabián Leal? Estoy usando la función g. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? No me digan que tengo la pura Vane conectada. Ya, Fabián, ¿cuánto vale la función evaluada en 0? Fabián Urra, ¿cuánto vale la función evaluada en 0? Estoy usando la g. Estoy en este ejercicio. Esa es la función. ¿Cuánto vale g cuando el t vale 0?
0. 0, perfecto, ¿cierto? Porque cuando t vale 0 es esta de acá, pero la función es una función vectorial, las funciones vectoriales no son un número. ¿Cuánto vale la función cuando t vale 0? No es 0, porque 0 es un número y esta es una función vectorial. ¿Cuánto vale la función cuando t vale 0? 0,0,0. 0, ahí lo dice, ¿cierto? Vale 0 y tongo más 0 j tongo más 0 k tongo. Entonces, G, ¿es o no es continua? No lo es. No es continua porque acá me dio 0,01 y acá me dio 0,00. No coincide el límite con la función evaluada en el punto. Entonces, G no es continua en t igual 0. Perfecto. Voy a parar un poco ahí para que puedan copiar y continuamos. ¿Queda claro, Fabián? ¿Legal, Fabián Urra? Sí. Profe, ¿en dónde fue que aplicó el L'Hopital? Acá. De este paso a este paso, apliqué el L'Hopital. ¿Podría ser como el paso a paso de esa parte? Es que siempre me confundo con esa parte. Ah, pero el L'Hopital solo derivé. Entonces la derivada del seno se convirtió ya. en un coseno. Y la derivada del t quedó en un 1. Ah, ya, bacán. Así de nomás. Así, efectivamente. Ok. Derivo lo de arriba dividido en la derivada de lo de abajo. No hago regla de la división. En ningún caso. La derivada de lo de arriba dividido en la derivada de lo de abajo. Voy a hacer ahora un ejercicio que la Vane me dice, ¿qué pasa cuando no me dicen calcule la continuidad en un punto, sino que solo me dicen determine si es continuo o no? Yo les estaba diciendo que en la guía me da la impresión que hay ejercicios de ese tipo, así que estoy abriendo la guía. Y creo que no hay ninguno. ¿Sí? Ah, sí. Ya. Ejercicio entonces, o ejemplo. Determine si la función vectorial es continua. O determine el intervalo donde es continua. Y la función es esta, r de t igual a Euler menos t, coma, t cuadrado, coma, tangente de t. Entonces, tengo que determinar en qué punto o en qué intervalo la función es continua. ¿Cuáles son los problemas de esta función? ¿Qué función coordenada tiene problemas? La función coordenada 1, 2 y 3. La función 1. ¿La función cuánto? 1. La función 1, entonces acá vamos a ir recordando las funciones. Recordar, si alguien no recuerda la exponencial, que f1 de t es Euler menos t. Entonces yo voy a ir a Wolfram, si es que lo tengo abierto acá, y voy a graficar esa función. F de t igual a Euler elevado a menos t. Súper. Esta es la función que quiero graficar y la voy a revisar si es que tiene problemas de continuidad. Voy a mirar la gráfica por ahora. Y la gráfica, evidentemente, no hay ningún problema de continuidad. De todas formas, en Wolfram, acá dice que está definida en todos los reales. ¿Ya? Así que esa no tiene problemas de continuidad. Voy a copiar la gráfica. ¿Sí? Listo.
acá el dominio de esta función, el dominio de F1, son todos los reales, y el recorrido de F1 son todos los reales positivos. Perfecto, así que esa gráfica no tiene problemas. ¿Cuál podría ser que tuviera problemas? ¿Qué función podría no estar bien definida? Yo sé que el t cuadrado tampoco tiene problemas, ¿cierto? No tiene problemas de continuidad. Entonces la función que tiene problemas de continuidad es la tangente. Ya, voy a volver a Wolfram y voy a graficar la tangente. La tangente de t. ¿Ya? Entonces voy acá y me doy cuenta que la gráfica de la tangente, que no está saliendo la gráfica, está calculando, ¿no? Ahí sí. Ya, ahí está la gráfica de la tangente. Entonces la tangente, acuérdense que no existe ni en pi medio, ¿sí? Ni en ninguno donde el seno sea 0. Porque si el seno es 0, entonces la tangente no puedo dividir por 0. La tangente es seno, perdón, donde el coseno es 0. La tangente es seno partido en coseno. Por lo tanto, si el coseno es 0, la tangente se indefine. Así que la tangente no es continua. De hecho, acá dice, el dominio son todos los t pertenecientes a los reales, tal que t partido en pi más un medio no sea un entero. O sea, no puedo calcular la tangente de pi medio, no puedo calcular la tangente de pi, no puedo calcular la tangente de 3 pi medio, ni ninguna tangente donde, perdón, el coseno sea 0. Si el coseno es 0, la tangente no existe. Por lo tanto, voy a volver aquí a otro recordar. Recordar entonces que F3, que en este caso es la tangente de t, tiene esta gráfica donde el dominio de la función, ¿sí? Son todos los t pertenecientes a R, tal que t partido en pi más un medio no pertenezca a los enteros. ¿Sí? Porque si el coseno vale 0, la tangente no existe. Y el recorrido de la tangente son todos los reales. Me doy cuenta porque acá la función tiene los que nosotros hemos llamado saltos. Ese es un salto, ¿cierto? Ese es un salto. Por lo tanto, si no me dicen en qué punto tengo que calcular la continuidad, yo tengo que revisar todas las funciones coordenadas y ver cuál de ellas podría tener problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿sí? Si yo calculo el límite cuando t tiende a pi medio de r de t, este límite me va a dar Euler elevado a menos pi medio, coma, pi medio al cuadrado. Pero este no existe. ¿Sí? No existe porque la tangente evaluada cuando t tiende a pi medio es infinito, no existe. Entonces, la función no es continua en t perteneciente a los reales, tal que el t partido en pi más un medio pertenezca a los enteros. O sea, no es continua en los mismos puntos donde la tercera función coordenada no es continua. Porque esa función coordenada es la que me está de cierta manera arruinando la continuidad. Porque la exponencial y el t cuadrado no tienen problema. ¿Queda claro, Vané? Sí, profe. Perfecto. Doy un minuto para que puedan copiar y continuamos. Denme medio segundo.
Perfecto. Continuamos entonces. Algunas definiciones, ya, que son interesantes en las funciones vectoriales, es la definición de camino. Vamos a decir que cualquier función vectorial que es continua, de aquí en adelante la vamos a llamar camino, ¿ya? Si la función vectorial es continua, la vamos a llamar camino, ¿ya? Además, si la función vectorial termina en el mismo punto donde comienza, esa función vectorial va a ser un camino cerrado, ¿sí? ¿Por qué es un camino cerrado? Primero, porque es continua. Y segundo, porque termina en el mismo punto donde comienza. Un ejemplo de un camino cerrado, ¿sí? Puede ser la función f de t igual al coseno de t y tongo más seno de t j tongo con el t entre el 0 y el pi. No, entre el 0 y el 2pi. ¿Cuál es el primer t? ¿Cuánto vale t al inicio de la función? ¿Cuánto vale t al inicio de la función? 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 es coseno de 0 y tongo, perdón. Y tongo más seno de 0 j tongo. Esto es y tongo más 0 j tongo. ¿Sí? 1 por y tongo más 0 j tongo. ¿Cuánto vale el t en el último valor? 2pi. 2pi. 2pi, ¿cierto? Entonces me queda que esto es coseno de 2pi y tongo más seno de 2pi j tongo. Y esto nuevamente es 1 y tongo más 0 j tongo. Es un camino cerrado porque donde inicia y termina en el mismo punto. De hecho, si quisiéramos este ejemplo graficarlo, grafico esto. Si lo grafico de esta manera, la curva sería de esta manera, así. Parte en el 1, 0. Va hacia acá. Se nota que es cerrado porque parte e inicia en este punto que acaba de marcar rojo. Ese es el punto inicial, pero también es el punto final. ¿Queda claro? Sí, profe. Es continua porque el seno y el coseno son continuas. La función seno y la función coseno no tienen problemas de continuidad en ningún punto. ¿Sí? Perfecto. Vamos Profe, ¿este era camino y qué? Es un camino cerrado, porque No, no, el título de esta parte. camino y gráfica del camino. Ya, gracias. Súper. Voy a... avísame, Vane, cuando estoy lista. Ya, profe. Perfecto. Vamos a hacer entonces esta actividad que tiene. Tengo una función vectorial que va desde el t0 hasta el infinito. Y es esa función. Primero, van a demostrar que la imagen cruza al menos una vez cada uno de los ejes. Entonces, para que, estos son los ejes, ¿cierto? El eje X y el eje Y. Esta imagen cruza una vez el eje Y. ¿Qué es lo característico que pasa cuando cruza el eje Y? ¿Qué es lo característico de cuando cruza el eje Y? Bastián, ¿qué pasa únicamente cuando cruza el eje Y, Vane? Que
Queda como en un punto cero. Pero ¿en qué punto queda cero? ¿Qué coordenada queda cero cuando cruza el eje Y? La del medio. ¿Cómo O la del sea, medio? la segunda función coordenada. Ya, esta función es de R2, ¿cierto? Está en R2, tiene una Sí. y dos. Perfecto. Entonces tú me estás diciendo que la coordenada Y de la función es cero. No, X es cero. Ah, perfecto, Ana, ¿cierto? Sí, me Entonces, confundí. cuando corta el eje Y, es porque esta coordenada es cero. Entonces tengo que demostrar que al menos una vez esa coordenada es cero. Luego, para que cruce el eje X, va a pasar esto. Entonces, cuando cruce el eje X, es porque la coordenada Y de la función es cero. Por lo tanto, ustedes tienen que encontrar para qué demuestren que cruza al menos una vez cada uno de los ejes coordenados. Y luego vamos a calcular este límite. ¿Sí? Perfecto. Voy a armar grupos. Tengo 11 alumnos, simplemente dos grupos para que trabajen, compartan ideas, ¿sí? Y son las 2:26. Esto termina a las 3:05, 20, 30, 40. Yo espero que en 20 minutos lo logren. Si tienen dudas, siempre me pueden llamar con el botoncito de pedir ayuda. ¿Ya? La idea de los grupos es que compartan ideas.
Profe, ¿está ahí? Sí, Se sabe que estoy en las dos clases en paralelo y la Vane me habló y me dijo que nos había metido en un grupo, entonces me metí al tiro a ver y estábamos los dos solos, o sea, usted y yo. sí, pues tenéis que abajito te aparece trabajar en un grupo, pero quédate en la otra clase, Seba, y después hacía esta actividad cuando lo vais grabado, Ya, ya, profe, ¿ya? acá Porque no estoy no como que, había visto mucho la clase, no presté sí, mucha atención en realidad porque estaba sí, por haciendo una eso, actividad. quédate solo en una, no hay problema. Ya, ya, profe, disculpe.
Profe. Eh, Dime. tenía una duda, porque igual tuve unos pocos problemas de conexión en la clase. Y en la parte de la uno hay que demostrar lo que, por una parte, que seno sea cero y después de que coseno sea cero, ¿cierto? Claro, tenéis que demostrar que cuando corta el eje Y, ¿sí? Para cortar el eje Y, ya, la coordenada X tiene que ser cero. Sí, ¿Sí? En FECIL te va a quedar Euler elevado a menos 2t coseno de 2t igual a cero. La exponencial nunca es cero. Entonces, como tú dices, solo tienes que demostrar que el coseno de t es cero. ¿Cuándo el coseno de t es cero? en 90. Ya, pero trabajemos en radianes. En pi medio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí encontraste una vez que corta el eje Y. Corta el eje Y cuando t vale pi medio. Perfecto. Y ahí sigues con el otro. ¿Sí? Ya, es solo reemplazar, no tengo ¿cómo se dice? Ocupar límite y después No, ver en si es la continuo. segunda que hay que calcular el límite. Ya en esa misma tengo que demostrar si es continuo o no. No, no se pide ningún. Lee, pues, Bastián, comprensión lectora. Peor que los niños de kinder, ya vamos. Dice, demuestra que la imagen cruza al menos una vez cada uno de los ejes. Eso es lo que yo te estaba explicando. Y después dice, No, sí, eso lo demuestra que entendí. el límite cuando te va al infinito es 0,0. En ninguna parte se te pide calcular la continuidad, ¿cierto? Sí, Ya, ahí sí. Entonces no es necesario calcular la continuidad porque no se pide. Solo se pide esas dos cosas, que es demostrar que corta los ejes y luego demostrar que ese es el límite. ¿Ahora sí? sí, profe. Ya, perfecto. Cualquier cosa me Gracias. vuelven a llamar.
Fabián, llegaste al tiro. Eso es porque no estaba ahí haciendo nada, ¿o sí? Acá, espérame, estoy abriendo el chat. Perdí el hilo. ¿Cómo, Fabián? Veré la clase. Ya, vamos. Voy a recuperar el hilo ahora porque voy a resolverlos yo. Ya voy a resolver los ejercicios que dejé planteados. Voy a esperar un par de segundos que vuelvan todos a la sala principal para poder continuar. Bastián, tú seguiste el hilo, ¿cierto? ¿Pudiste terminar el uno completo? El uno lo terminé algo, según lo que entendí de lo que me había explicado. Perfecto, Y perfecto. en la 2 no pude seguir porque en la mitad de la clase se me cayó el internet. Ya, ok. Creo que ahora ya volvieron todos a la sala principal. Voy a terminar el 1 y el 2. ¿Ya? En el ejercicio 1, como bien dijo la Vane y el Bastián, para cortar el eje Y, la coordenada X tiene que ser 0. Por lo tanto, esta coordenada tiene que ser 0. De acá, nosotros sabemos que la exponencial nunca es 0. Por lo tanto, es coseno de 2t. Por lo tanto, la única opción es que el coseno de 2t sea 0. Ojo ahí, Bastián, porque parece que me había equivocado con un 2. ¿Cuándo el coseno es 0? Yo sé que el coseno es 0 cuando el argumento, primero está entre el 0 y el infinito, cuando el argumento es pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio. Entonces, el coseno es 0 cuando 2t es igual a k más 1 partido k más 1 pi partido en 2, con k perteneciente a los enteros. No, 2k más 1, ¿cierto? Los impares. No sé si me van siguiendo o los perdí. Vale, ¿va bien? Iba bien hasta que borró todo. Ah, ya, pero bueno, el coseno es 0 cuando 2t, porque es cuando todo lo que está dentro es pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, y así con todos los impares dividido en 2. Entonces va a ser 2k más 1 dividido en 2 por pi con k perteneciente a los enteros. ¿Ya? Entonces, si el t vale 2k más 1 partido en pi, o sea, por pi, con k en los enteros, corta al eje Y. Para todos esos valores. Por ejemplo, para 3 pi cuartos, 7 pi cuartos, 9 pi cuartos y así sucesivamente. Ahora, esto es lo primero, ¿cierto? Esto es el Y. Lo segundo es que para cortar al eje X, ¿sí? La coordenada Y tiene que ser 0. Entonces me va a quedar Euler elevado a menos 2t por el seno de 2t tiene que ser igual a 0. Entonces, el seno de 2t tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 2t tiene que ser cuando el coseno es 0. Y el coseno es 0 en pi, pi medio, 2pi, 4pi y así sucesivamente. Entonces son los pares divididos en 2. Así que es 2k pi partido sí. No, en k pi partido en 2. Ahí sí. K pi partido en 2 con k en los enteros, porque para cada valor de k. O sea que t es igual a k pi cuarto, con k perteneciente a los enteros. O es en los pares, estoy pensando. Si es en los pares, porque a ver,
¿O es en cualquiera? El seno es 0 cuando lo que está dentro me da pi medio, no, el seno de pi medio 1. Pi, no está dividido, ¿cierto? ¿Cuándo el seno me da 0? Espérenme ahí. El seno me da 0 en pi, 2pi, 3pi. Entonces, capi. En pi, profe. Ahí, ¿cierto? En todos los capi, porque me da 0 en 1 por pi, en 2 por pi, en 3 por pi, en todos esos. Sí. Entonces, con k en los enteros. Entonces, t tiene que ser k pi partido en 2. ¿Ya? Con k perteneciente a los enteros. En todas esas veces, el seno me da 0. Y lo segundo es calcular el límite cuando t tiende a infinito de Euler menos 2t por coseno de t, coma Euler menos 2t seno de t. Este límite, entonces, no lo puedo hacer por L'Hopital, porque cuando derivo la exponencial me queda la misma, y cuando derivo el coseno me queda seno. Entonces como que me voy dando vuelta. Finalmente, esto es lo mismo que calcular el límite cuando t tiende a infinito de Euler menos 2t coseno de t, coma, Profe, el límite, dime. ¿por qué puse arriba seno de 2t? Acá, ¿no Sí, dice eso? Sí, po. sí, y abajo entonces, ¿por qué puso t solo? No, acá dice que el seno da... No, El no, seno sí, sí, da... eso sí lo entiendo. Pero lo que voy es por qué cuando va a calcular el límite no les pone el 2t dentro de los cosenos y el seno. Ah, vale, me equivoqué, se me pasó nomás. Yo Acá. pensé que yo era la que lo había escrito mal, por eso le pregunté. Gracias, vale, no. Ya, 2t. 2t, seno de 2t. Ahora, por lo tanto, necesito calcular esos límites, ¿sí? Entonces, el límite cuando t tiende a infinito de Euler menos 2t coseno de 2t, voy a calcularlo por el teorema del sándwich. El coseno de 2t es un número que está entre el 1 y el menos 1, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el coseno y el seno oscilan entre esos dos. ¿Vamos bien hasta acá? Luego voy a dividir por lo que está dentro. Entonces me va a quedar 1 dividido en menos 1, pero cuando yo divido, estos signos se dan vuelta. 1 partido en coseno de 2t, no, acá olvídelo. Voy a multiplicar por Euler menos 2t. Entonces me va a quedar menos Euler menos 2t menor o igual Euler menos 2t coseno de 2t menor o igual Euler menos 2t. Luego voy a aplicar el límite cuando t tiende a infinito y me queda el límite cuando t tiende a infinito de Euler menos 2t menor o igual al límite cuando t tiende a infinito Euler menos 2t coseno de 2t menor o igual al límite cuando t tiende a infinito de Euler menos 2t. Este límite es 0. Y este límite también es 0. Por lo tanto, tengo que 0 es menor o igual al límite cuando t tiende a infinito de Euler menos 2t coseno de 2t. Menor o igual a 0. Entonces, se llama teorema del sándwich porque tal cual estoy haciendo un sándwich con el límite. Estoy diciendo, este límite es menor o igual a 0, pero este límite es mayor o igual a 0. Entonces, la única opción
es que este límite sea ¿cuánto? Si yo lo tengo entre el 0 y el menos, por arriba tiene que ser más chico que el 0 y más grande que el 0. ¿Cuánto me va a dar ese límite? 0. 0. Y luego hago lo mismo, pero con el otro límite. Con el del seno, pero que es exactamente lo mismo. Porque el seno también está acotado entre el 1 y el menos 1. Después multiplico por la exponencial, calculo el límite y listo. De la misma manera, entonces, lo hago para el límite de t tiende a 0 a infinito de Euler menos 2t, seno de 2t igual a 0. Por lo tanto, el límite cuando t tiende a infinito de la función es igual al 0,0. ¿Ya? Y ahí queda listo. Yo sé que la segunda parte es difícil porque a lo mejor no recuerdan todas las propiedades de los límites, pero hay que ir repasando. ¿Sí? Profe, yo no me acordaba, en realidad no creo que me hayan pasado el teorema del sándwich. Ah, ya, puede ser que ahí hay que repasar todas las formas de calcular límites. ¿Sí? El teorema del sándwich es tal cual hacer un sándwich con el límite que no sé cuánto vale. Por eso mismo me medio perdí, no recuerdo ese teorema. ¿Ya? Acá no puedo usar L'Hopital, y si no sería calcularlo por definición, pero eso es más difícil. Ya chicos, lo dejamos hasta acá, nos vemos mañana a las 8 de la mañana online, y vuelta al receso, partimos full presencial hasta final de año. ¿Ya? Que les vaya súper, súper bien, y nos vemos mañana. Ya, profe, que esté bien, gracias. No, profe.